Mi jefe americano me humilló frente a todo el restaurante, delante de clientes, compañeros y personas que ni siquiera conocía. En ese instante sentí que todos los sacrificios que había hecho para llegar a Estados Unidos no habían servido para nada. Me llamo María Castillo, tengo 34 años y dejé a mi hija en Oaxaca para trabajar en este país. Durante años soporté jornadas interminables, el frío, la soledad y el dolor de ver crecer a mi niña a través de una pantalla. Todo para darle una vida mejor. Pero aquella noche, después de meses aguantando humillaciones en silencio, mi jefe decidió cruzar una línea que jamás debió cruzar. Lo que él no sabía era que entre los clientes había una persona que llevaba horas observándolo todo. Una persona que escuchó cada palabra, vio cada gesto y estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Lo que ocurrió después dejó en silencio a todo el restaurante, y es algo que jamás voy a olvidar. Cuando nació mi hija Sofía, tenía 21 años y estaba sola. El padre se fue antes de que ella cumpliera un mes. No hubo drama, no hubo pelea grande, simplemente un día dejó de llegar y yo entendí que tenía que seguir sin él. Y seguí. Trabajé en una tortillería, después en una tienda de abarrotes, después limpiando casas los fines de semana. Sofía crecía, y yo corría detrás de ella intentando que no le faltara nada, aunque casi siempre faltaba algo. Los últimos meses antes de irme fueron los más duros. No era solo la falta de dinero. Era la sensación de estar parada en el borde de algo y no saber si saltar o quedarse. Cuando Sofía tenía 11 años, mi mamá se enfermó. No fue de golpe. Fue esa clase de enfermedad que llega despacio y se va instalando hasta que un día ya no puedes ignorarla. Diabetes, dijeron los médicos. Después, problemas en los riñones. Las consultas, los medicamentos, los estudios, todo eso cuesta. Y yo, por más que me partiera el lomo, no alcanzaba. Fue mi prima Leticia la que me habló de los Estados Unidos. Ella llevaba 3 años en Phoenix limpiando hoteles, y me decía que mandaba dinero cada quincena, que había podido arreglar la casa de sus papás, que su hija había podido entrar a una buena escuela. Me lo contaba con una calma que a mí me daba envidia y miedo al mismo tiempo. Envidia porque yo también quería eso. Miedo porque yo tenía a Sofía. Estuve meses dándole vueltas a la idea. Me levantaba en la madrugada pensando en eso. Hacía cuentas en una libreta. Las tachaba, las volvía a hacer. ¿Cuánto necesitaba para el coyote? ¿Cuánto para los primeros meses allá? ¿Y Sofía? ¿Con quién se quedaba Sofía? Mi mamá fue quien me dio el permiso sin que yo se lo pidiera. Una tarde estábamos pelando chiles en la cocina, y ella, sin levantar la vista, me dijo: «Ya sé que estás pensando en irte, mija, y yo te digo que te vayas. Aquí yo cuido a la niña». Yo no pude hablar. Solo seguí pelando chiles con las manos temblando. La decisión fue un martes. La guardé dentro durante semanas. No se la dije a nadie más porque sabía lo que iba a pasar. Y pasó exactamente lo que me imaginé. Mi tía Celia fue la primera en hablar. ¿Y la niña? ¿Cómo vas a dejar a la niña? Como si yo no me hubiera hecho esa pregunta cada noche desde hacía meses. Como si dejarla no fuera a costarme el alma. Lo que la gente no entiende, lo que nunca entiende, es que una no se va porque quiere. Una se va porque ya no hay más opciones. Ya revisé todas las puertas y todas están cerradas. Y esta es la única que tiene, aunque sea una ranura de luz. Eso es todo. No es abandono. Es supervivencia. La última noche que dormí con Sofía en Oaxaca, me quedé despierta escuchando su respiración. No quería dormir. No quería perder ni un segundo de eso. El día que me fui, Sofía no lloró. Tenía 11 años y ya entendía más de lo que yo quisiera. Me abrazó muy fuerte en la puerta. Me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, mándame videos del lugar donde vayas a vivir». Eso fue todo. Yo me volteé antes de que ella viera que yo sí lloraba. El camino fue lo que fue. No me gusta hablar de eso. Hubo noches en el desierto que pensé que no iba a llegar. Hubo momentos en que me pregunté qué clase de madre era yo, dejando a mi hija para cruzar eso. Pero llegué. Llegué a Texas primero. Después a Illinois, donde vivía una conocida de Leticia que me prestó un colchón en el piso de su sala por 2 semanas. El primer trabajo que encontré fue lavando trastes en una cocina. No me importó. Me importaba el dinero, y el dinero llegaba. Mandé la primera transferencia a mi mamá un viernes por la noche y la llamé llorando sin saber bien por qué. Ella me dijo: «Ya llegó, mija, gracias». Y eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Después encontré trabajo en el restaurante. Se llama Harmons. Es un lugar bonito, de esos con manteles blancos y velas en las mesas. El dueño se llama Richard. Desde el primer día supe que él me veía diferente a los demás empleados. No con interés,
sino con esa mirada que tienen algunos hombres cuando ven a alguien que necesita el trabajo y saben que pueden aprovecharse de eso. Las primeras semanas me aguanté todo. Llegaba temprano, me quedaba tarde, sonreía aunque por dentro estuviera muerta de cansancio. Mandaba fotos a Sofía. Mira, mija, aquí es donde trabajo. Qué bonito, ¿verdad? Y ella me respondía con caritas felices. Lo que ella no veía era que la foto la tomaba en el baño durante mi único descanso de 8 horas, con los pies hinchados y los hombros a punto de quebrarse. Una noche de noviembre, con tanto frío afuera que el vidrio de la ventana se había empañado por dentro, terminé mi turno y me senté sola en la parada del camión. Eran las 12:15 de la noche. No había nadie. El viento cortaba como si fuera algo vivo y enojado. Saqué mi teléfono y vi que Sofía me había mandado un audio. Lo puse en mi oreja y escuché su voz decir: «Mamá, ¿cuándo vas a volver?». No decía más. Solo eso. Me quedé sentada en esa parada, con el teléfono pegado a la oreja y el audio terminado, escuchando el silencio y el viento, sin poder moverme. No lloré en ese momento. El frío era tan intenso que creo que ni las lágrimas me salían. Solo estaba ahí, con la voz de mi hija resonando en la cabeza, preguntándome lo mismo que yo me preguntaba cada noche. ¿Cuándo vas a volver, mamá? Ojalá hubiera sabido la respuesta. Con el tiempo aprendí a dividirme en dos. Había una María que existía dentro del restaurante, la que sonreía, la que aguantaba, la que decía «Yes, sir», aunque por dentro se le revolviera el estómago. Y había otra María que vivía en el baño durante los descansos, la que lloraba en silencio con la llave del agua abierta para que nadie la escuchara, la que se miraba al espejo y se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así. Los turnos en Harmons eran de 10, 12 horas a veces. Richard repartía las mesas buenas, las que dejaban propinas decentes, entre los meseros americanos. A mí me tocaba siempre la sección del fondo, cerca de la cocina, donde el ruido era constante y los clientes llegaban cansados y de mal humor. No era algo que él dijera en voz alta. Simplemente pasaba, semana tras semana, y yo lo veía y no decía nada porque no podía darme el lujo de decir nada. Había una chica, Ashley, que llevaba 6 meses en el restaurante, la mitad que yo, y ya la habían puesto a cargo de la sección principal los viernes y sábados, que eran las noches de más movimiento y más dinero. Yo no le guardaba rencor a ella. No era su culpa, pero dolía de una manera que es difícil de explicar, ese tipo de injusticia que nadie nombra pero todos ven. Yo era invisible en ese restaurante, no porque no me vieran, sino porque cuando me veían, miraban a través de mí como si fuera parte del mobiliario. Richard me hablaba de una manera que al principio yo pensé que era normal, que era su manera de ser con todos, pero no. Con los demás empleados tenía paciencia, bromeaba, a veces les preguntaba cómo estaban. Conmigo era diferente, corto, directo, con ese tono que no insulta con las palabras, pero sí con la manera en que las dice. «María, la mesa 4 lleva 10 minutos esperando», como si yo fuera lenta, como si no estuviera corriendo de una mesa a otra cargando platos que pesaban más que el cansancio que ya traía encima. Una vez se me cayó un vaso, solo uno, de agua, y se rompió en el piso de la cocina. Nadie salió lastimado. No hubo ningún problema real. Richard apareció de la nada y me miró de una forma que me hizo sentir pequeña, muy pequeña, y me dijo frente a 2 cocineros: «Be careful, this isn't your backyard». No dijo más. Se dio la vuelta y se fue. Los cocineros no dijeron nada. Yo tampoco. Recogí los vidrios con las manos temblando y seguí trabajando. Las llamadas con Sofía eran los domingos por la tarde, que era cuando yo tenía el día libre. Me arreglaba un poco antes de llamarla. Me peinaba, me ponía una blusa bonita, a veces hasta me pintaba los labios, no para verme bien, para que ella no viera lo cansada que estaba, para que la cara que apareciera en su pantalla pareciera la de una mamá que está bien, que está avanzando, que tomó la decisión correcta. «¿Cómo estás, mija?» «Bien, mamá. ¿Y tú?» «Muy bien, aquí trabajando duro. Ya mero te mando algo para tu cumpleaños». Así eran casi todas las llamadas, superficiales, rápidas, con esa distancia que se mete entre 2 personas cuando hay demasiadas cosas que ninguna sabe cómo decir. Sofía me contaba de la escuela, de sus amigas, de una película que había visto con mi mamá. Yo escuchaba y sonreía y asentía. Y cuando colgábamos, me quedaba con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada durante un buen rato. Lo que yo no sabía entonces, lo que descubriría después, era lo que pasaba cuando la cámara se apagaba. Sofía me decía que estaba bien, pero mi mamá me callaba cosas. Y el silencio de mi mamá siempre ha sido más ruidoso que cualquier palabra. Mi tía Celia vivía a 2 cuadras de la casa de mis papás,
Siempre había sido de las que opinan sin que nadie le pregunte, de las que saben todo sobre la vida de todos menos sobre la propia. Desde que me fui, ella se había encargado de mantener viva una versión de mi historia que no tenía nada que ver con la verdad, que yo me había ido por ambición, que el dinero me había cegado, que había abandonado a mi hija por tener una vida más fácil. Eso me lo contó mi prima Leticia un martes por la noche, en un mensaje de voz que escuché 3 veces porque no podía creerlo. Prima, tu tía Celia anda diciendo que Sofía te preguntó cuándo ibas a volver, y que tú le dijiste que no sabías, que estabas muy ocupada, y la gente le cree, María. La gente le está creyendo. Me quedé sentada en el borde de mi cama, que era una cama de una plaza en el cuarto que compartía con otras 2 mujeres, con el teléfono en la mano y una sensación en el pecho que no era exactamente dolor, sino algo más pesado, como cuando se te cae algo y ya no puedes recogerlo. Llamé a mi mamá esa misma noche. Le pregunté si era verdad. Ella guardó silencio un momento y me dijo, «No le hagas caso a Celia, mija». Pero no me dijo que fuera mentira, y ese espacio entre lo que dijo y lo que no dijo me duró semanas adentro. El trabajo en Harmons se fue volviendo cada vez más difícil de cargar. No era solo el cansancio físico, que ya era mucho, era algo más invisible. Era llegar cada mañana y saber que ibas a pasar 10 horas siendo menos que los demás y que nadie lo iba a nombrar, que nadie lo iba a reconocer, que simplemente así eran las cosas y tú tenías que aguantarte o irte, y no podías irte. Hubo una semana en que trabajé 6 días seguidos porque una compañera se enfermó y Richard me pidió que cubriera sus turnos. No me preguntó, me lo dijo. Y yo dije que sí, porque necesitaba el dinero extra, y porque decir que no sentía que era demasiado riesgo. Al 6.º día llegué a casa a las 11 de la noche. Me senté en el piso del baño con la ropa del trabajo puesta y no me moví durante 20 minutos. Solo estaba ahí, en el piso frío, mirando los mosaicos de la pared. Fue en esa semana cuando Sofía me mandó un mensaje que decía, «Mamá, la abuela dice que si quisieras ya te hubieras regresado». Solo eso, sin signos de interrogación, sin caritas, solo esa frase, limpia y directa, que me cayó encima como un balde de agua helada. No supe qué contestar. Escribí 3 respuestas distintas y las borré todas. Al final mandé un corazón, un solo corazón rojo, porque no tenía fuerzas para más, y porque a veces el amor es lo único que te queda cuando las palabras ya no alcanzan para explicar nada. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente me levanté, me puse el uniforme negro del restaurante, y volví a ser la otra María, la que sonríe, la que aguanta, la que dice, «Yes, sir», porque no había otra opción. Todavía no. El cuerpo avisa antes de que uno quiera escuchar. Durante semanas tuve un dolor en el hombro derecho que se metía hasta el cuello, producto de cargar charolas demasiado pesadas demasiado tiempo. Me tomaba 2 ibuprofenos antes del turno y otros 2 a la mitad, y así seguía. También empecé a dormir mal, peor que antes. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin razón aparente, y me quedaba con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando respirar a mis compañeras de cuarto, incapaz de volver a dormirme. Un miércoles de enero me desmayé en la cocina. Fue rápido. Estaba cargando una charola, sentí que el piso se movía, y lo siguiente que recuerdo es que estaba sentada en una silla con una cocinera que se llamaba Dolores, poniéndome un vaso de agua en la mano. Me dijeron que había sido solo un segundo, que no caí fuerte, que nadie me había visto excepto ella. Lo primero que pensé no fue en mí. Lo primero que pensé fue en si Richard se había enterado y si eso me iba a costar el trabajo. No se enteró. O si se enteró, no dijo nada. Seguí el turno. Eso fue lo más triste de todo, que lo primero que sentí al recuperarme no fue alivio. Fue miedo de perder el trabajo. Así de lejos estaba yo de mí misma. Fui al médico esa semana porque Dolores insistió y me acompañó. La doctora me dijo que tenía la presión alta, que estaba anémica y que necesitaba descansar. Le expliqué que no podía tomarme días libres así nomás, que tenía compromisos, que el trabajo no esperaba. Ella me miró un momento y me dijo algo que me quedó muy grabado. «Si usted no se cuida, no va a poder cuidar a nadie más». Lo dijo con calma, sin regañarme, y aún así me dolió, porque era exactamente lo que yo no quería escuchar. Esa misma noche llamé a Sofía. Era un jueves, no era el día de siempre, pero la necesitaba escuchar. Contestó después de varios timbrazos con la voz medio dormida, y me preguntó que si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo quería saludarla. Hablamos 5 minutos. Cuando colgué, me di cuenta de que en ningún momento le había dicho que la extrañaba, y ella tampoco me lo había dicho a mí. Eso fue lo que más me pegó esa noche. No el desmayo, no la presión alta, no el hombro.
sino esos 5 minutos con mi hija en los que ninguna de las dos supo qué decirle a la otra. Febrero fue el mes más oscuro. Hacía un frío que no es como el frío de Oaxaca, que duele pero es seco y limpio. El frío de Illinois se mete en los huesos de otra manera, como si el aire mismo estuviera enojado contigo. Yo caminaba de la parada del camión al restaurante con 3 capas de ropa, y aún así llegaba temblando. Y Richard nunca me saludaba cuando llegaba. A los demás sí, a mí no. Una tarde, durante el turno, me llamó a su oficina. Era un cuarto pequeño detrás de la cocina, con un escritorio lleno de papeles y una silla que rechinaba. Me dijo que había revisado las evaluaciones de los clientes del mes anterior y que mi sección tenía las calificaciones más bajas del restaurante, que los clientes se quejaban de que tardaba mucho, que no sonreía suficiente, que su inglés era difícil de entender. Quise decirle que mi sección era la peor por una razón, que los clientes que me mandaba ya llegaban de mal humor, que yo hacía exactamente lo mismo que los demás, pero sin las mesas buenas ni el apoyo. Quise decirle muchas cosas. No dije ninguna. Solo asentí y dije, I understand, y me fui. Esa noche le escribí un mensaje a mi mamá, contándole algo de verdad por primera vez en meses. No todo, pero algo. Le dije que estaba cansada, que a veces dudaba de haber tomado la decisión correcta. Ella tardó un rato en responder, y cuando lo hizo solo dijo, aguanta, mija, tú puedes. 4 palabras. Las guardé como si fueran un tesoro, porque en ese momento lo eran. Hay una soledad muy específica que solo sienten las madres que están lejos de sus hijos. No es solo la distancia, es saber que tu hijo está creciendo sin ti y que ese tiempo no te lo va a devolver nadie. En marzo me enteré de algo que me rompió de una manera que no había sentido desde que llegué. Mi prima Leticia me mandó una foto por WhatsApp. Era una foto de Sofía en el cumpleaños de la hija de mi tía Celia. En la foto, Sofía estaba sonriendo, con un vestido rosa que yo no conocía, sentada junto a mi tía como si fuera su nieta, y al pie de la foto, mi tía había escrito en su estado, con mi niña adoptiva, las madres que se van y las que se quedan. La leí 3 veces. Después cerré el teléfono y lo puse boca abajo en la cama. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. No lloré de inmediato. Fue después, en el baño, con la llave abierta, que solté todo lo que llevaba guardado desde hacía meses. Lloraba y me tapaba la boca con la mano porque no quería despertar a mis compañeras. Lloraba y pensaba en Sofía con ese vestido rosa que yo no le había comprado, sonriendo en una foto que mi tía había usado para lastimarme sin siquiera necesitar decir mi nombre. Al día siguiente fui al trabajo con los ojos hinchados. Me puse más base de lo normal e intenté que no se notara. Richard me miró cuando llegué, pero no dijo nada. Ashley me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que era alergia. Ella asintió y no preguntó más. Fue una semana después de eso, cuando decidí llamarle a Sofía un martes por la noche, sin avisar. Contestó rápido esta vez. Le pregunté cómo estaba. Me dijo bien. Le pregunté de la escuela. Me contó algo de una maestra. Y luego, sin que yo le preguntara, me dijo, «Mamá, la tía Celia dice que si de verdad me quisieras ya estarías aquí». Silencio. No de parte de ella, de mí, porque no supe qué decir. Tenía 12 años mi hija, 12 años, y alguien le había metido eso en la cabeza. Y yo estaba a miles de kilómetros, sin poder abrazarla, sin poder mirarla a los ojos y mostrarle todo lo que no cabía en una llamada de teléfono. «Sofía», le dije finalmente, con la voz lo más tranquila que pude, «yo estoy aquí porque te quiero. Todo lo que hago es por ti». Ella no respondió de inmediato. Después dijo, «Sí, mamá», pero lo dijo de una manera que no era un sí de acuerdo, sino un sí de niña que repite lo que cree que uno quiere escuchar. Colgué y me senté en el borde de la cama con las manos en las rodillas. Pensé en todo, en lo que había dejado, en lo que había ganado, en si el balance tenía algún sentido. Y por primera vez desde que había llegado a los Estados Unidos, pensé seriamente en rendirme, en regresar, en que quizás mi tía tenía razón y yo me había equivocado y el error ya era demasiado grande para corregirse desde aquí. Pero entonces miré mi teléfono y vi la transferencia que había mandado esa misma semana, los medicamentos de mi mamá, la colegiatura de Sofía, el dinero para arreglar la gotera del techo de la casa. Todo eso estaba ahí, en números, en evidencia silenciosa de por qué yo seguía levantándome cada mañana y poniéndome ese uniforme negro. Nadie lo veía, nadie lo nombraba, pero estaba ahí. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, algo en mí se acomodó en su lugar. No era alegría, no era alivio, era algo más pequeño y más firme. Era la certeza de que yo sabía la verdad aunque nadie más la supiera, y que esa verdad, tarde o temprano, iba a tener que salir.
Lo que no sabía era que iba a salir muy pronto, y de la manera más inesperada. Era un viernes por la noche, principios de abril, y el restaurante estaba lleno como pocas veces lo había visto. Todas las mesas ocupadas, lista de espera en la entrada, la cocina sonando como si fuera a explotar. Esas noches eran las más difíciles porque todo tenía que salir rápido y perfecto, y cualquier error se notaba el doble. Yo llevaba ya 8 horas de turno y me faltaban 2 más. Los pies me ardían, el hombro derecho me dolía con cada charola, pero yo seguía moviéndome de mesa en mesa con la misma cadencia de siempre. En mi sección había 4 mesas ocupadas. Las atendía sola porque el ayudante que me habían asignado se había ido temprano con un pretexto, y Richard no mandó a nadie a reemplazarlo. Fue en la mesa 7 donde ocurrió todo. Era una familia de 4. Habían pedido 2 entradas que tardaron más de lo normal porque la cocina estaba desbordada. Yo les había explicado el retraso, les había traído pan, les había pedido disculpas 2 veces, pero el señor estaba de mal humor desde que llegó. De ese tipo de mal humor que no tiene que ver contigo, pero que se descarga en la persona más cercana. Y yo era la persona más cercana. Cuando por fin llegó la comida, el señor dijo que su bistec estaba frío. Lo dijo fuerte, sin bajar la voz, como quien quiere que lo escuchen. Yo me disculpé y le dije que lo regresaba a la cocina de inmediato. En ese momento apareció Richard. No sé si estaba esperando ese momento o si simplemente llegó en el peor instante posible. Lo que sí sé es que lo que hizo no fue un error, fue una decisión. Se paró junto a mí, frente a la mesa, frente a esa familia y frente a las 3 mesas de alrededor que ya habían volteado a ver. Y con una voz que no gritaba pero que tampoco intentaba ser discreta, me dijo, María, this is the 3rd complaint tonight. If you can't handle a full section, maybe this job isn't for you. Do I need to find someone who actually speaks English? El restaurante no se quedó en silencio de golpe. Fue gradual, como cuando bajas el volumen de algo muy despacio, hasta que de repente te das cuenta de que ya no hay ruido. Las conversaciones se fueron apagando mesa por mesa, los cubiertos dejaron de sonar, y yo me quedé parada ahí, con la charola vacía en la mano, sintiendo el peso de todos esos ojos encima de mí. No era la primera vez que alguien me humillaba, pero nunca había sido así, tan abierto, tan deliberado, frente a tanta gente. Sentí que el calor me subía a la cara, sentí que los ojos me ardían, y en ese segundo tomé la decisión más difícil que había tomado en mucho tiempo. No llorar, no ahí, no frente a él. Abrí la boca para decir algo, aunque fuera, I'm sorry, aunque fuera cualquier cosa para que la situación terminara. Pero antes de que pudiera hablar, escuché una voz desde el rincón del fondo del restaurante. Richard. Una sola palabra, dicha con calma, con esa clase de calma que tienen las personas que no necesitan levantar la voz para que todos las escuchen. Me volteé junto con todos los demás. En la mesa del rincón, una mesa para 2, discreta, casi escondida entre la pared y una planta. Había una señora de unos 60 y tantos años, cabello blanco perfectamente peinado, un vestido azul marino sencillo pero elegante, una copa de vino blanco a medio tomar. Llevaba ahí toda la noche. Yo misma la había visto cuando llegó, cerca de las 8, pero le había tocado a Ashley recibirla porque estaba en la sección principal. La señora se estaba levantando de su silla. Richard la vio y algo cambió en su cara. No supe qué era al principio. Después entendí que era lo que le pasa a las personas cuando ven a alguien a quien no esperaban ver, alguien ante quien no pueden ser quienes acaban de ser. Mom, dijo él, en voz baja, como quien dice una palabra y al mismo tiempo quisiera no haberla dicho. La mujer caminó hacia nosotros con una lentitud que no era debilidad sino autoridad. Se paró entre Richard y yo, de cara a su hijo, y durante unos segundos no dijo nada. Solo lo miró, y ese silencio hizo más daño que cualquier palabra que hubiera podido decir. Después habló. Lo hizo en inglés, despacio, con una voz que era fría sin ser cruel. I have been sitting in that corner for 2 hours. I watched this young woman work harder than anyone else in this room, alone, without help, without a single complaint. And this is how you speak to her. In front of everyone? Hizo una pausa. Your father would be ashamed of you. El restaurante entero escuchó. No porque ella hablara fuerte, sino porque cuando la dignidad habla, todo lo demás se calla. Richard no respondió. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía nada que decir. Estaba parado ahí, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, como alguien que no sabe dónde poner las manos ni qué hacer con la persona en que se acaba de convertir frente a todos. La señora se volvió hacia mí, me miró directamente a los ojos, no con lástima, sino con algo más parecido al reconocimiento, y me dijo, I'm sorry you had to experience this here. You deserve better. Luego abrió su bolso, sacó su cartera,
y dejó sobre la barra más cercana un billete doblado. Después le dijo a su hijo, sin mirarlo, "We'll talk tomorrow. Tonight I'm going home." Y se fue. El restaurante tardó un momento en volver a la vida. Las conversaciones regresaron poco a poco. Los cubiertos empezaron a sonar de nuevo. La familia de la mesa 7, el señor del bistec frío, pidió disculpas en voz baja y no volvió a quejarse. Ashley me miró desde el otro lado del salón con una expresión que no supe bien cómo leer. Dolores, desde la puerta de la cocina, me guiñó un ojo. Richard se metió a su oficina y no volvió a salir en lo que quedó del turno. El billete que la señora había dejado eran $200. No iba dirigido a nadie, pero todos sabíamos para quién era. Lo guardé en el bolsillo del delantal con la mano temblando y terminé el turno. 3 días después, Richard me llamó a su oficina. Entré esperando lo peor. Me senté en esa silla que rechinaba y lo miré a los ojos sin bajarlos, que era algo que antes no hacía. Él acomodó unos papeles sobre el escritorio, carraspeó y me dijo que a partir de la semana siguiente iba a cambiarme a la sección principal los viernes y sábados. Sin explicación, sin disculpa, solo eso, y que podía irme. No le di las gracias. Me levanté y salí. Esa misma noche llamé a mi mamá. No era domingo, no era el día acordado, pero la llamé. Cuando contestó, le dije, «Mamá, quiero que juntes a la familia el próximo domingo. A todos, incluyendo a la tía Celia». Mi mamá preguntó para qué. Le dije que había cosas que necesitaba decir y que ya era tiempo de decirlas. Fue la primera videollamada en la que no me peiné, ni me puse blusa bonita, ni me pinté los labios. Aparecí tal como estaba, con el cabello recogido y ojeras y el cansancio en la cara, y hablé durante 40 minutos. Les conté todo, los turnos de 12 horas, el desmayo, el hombro, las mesas malas y las propinas pequeñas y los días que no comía bien para que el dinero alcanzara para los medicamentos de mi mamá y la colegiatura de Sofía. Les conté la foto del cumpleaños. Les conté lo que le habían dicho a Sofía. Nadie interrumpió. Y eso, de alguna manera, fue lo más difícil de todo, que por primera vez me escucharon de verdad. Mi tía Celia no dijo nada durante toda la llamada. Al final, cuando yo había terminado de hablar y el silencio era incómodo para todos, la escuché carraspear. No se disculpó. Las personas como mi tía no suelen disculparse, pero sí dijo, en voz muy baja, «No sabíamos todo eso, mija». Y aunque no era suficiente, era algo. Lo que sí me llegó al alma fue Sofía. Estaba sentada junto a mi mamá durante toda la llamada, callada, con los ojos muy abiertos. Cuando yo terminé de hablar, ella levantó la vista hacia la cámara y me dijo, «Mamá, ¿por qué no nos habías dicho?» 13 palabras, y yo no pude responderlas de inmediato porque la garganta se me cerró. Cuando pude hablar, le dije, «Porque no quería que me vieras sufrir, porque eres mi hija y mi trabajo es protegerte, no cargarte con mis problemas». Sofía asintió despacio, y después dijo algo que no me esperaba. «Mamá, yo te extraño, pero ya entiendo por qué estás ahí. Tuve que alejarme de la pantalla un momento. No quería que me viera llorar, aunque ya era tarde para eso. Eso fue hace 8 meses. Sofía viene a visitarme en diciembre. Es la primera vez que va a verme aquí, en este lugar que durante tanto tiempo existió solo como una dirección en una transferencia bancaria. Ya tengo un cuarto para las 2. Pequeño, pero nuestro. Cambié las cortinas la semana pasada. Compré una cobija extra porque sé que el frío de Illinois le va a parecer imposible a alguien que creció en Oaxaca. Sigo trabajando en Harmons. Richard sigue siendo Richard, aunque algo cambió esa noche en él, o por lo menos en la manera en que me trata. No es calidez, no espero eso. Pero hay una distancia diferente ahora, más respetuosa, como quien aprendió dónde están los límites aunque nadie se los hubiera trazado con palabras. La señora, la mamá de Richard, se llama Eleanor. Lo supe después, por Ashley. No ha vuelto al restaurante, o por lo menos no cuando yo estaba. A veces pienso en ella, en que se sentó sola en ese rincón durante 2 horas sin que yo supiera quién era, mirando cómo trabajaba una mujer a la que nadie veía, y que cuando llegó el momento, habló, sin dramatismo, sin escándalo, solo con la verdad. No sé si ella entendió todo lo que significó para mí ese momento. Probablemente no. Probablemente para ella fue simplemente lo correcto, y lo correcto no debería necesitar explicación. Pero yo pienso en eso seguido, en que a veces el mundo te manda ayuda del lugar más inesperado, en el momento exacto en que más la necesitas, de la mano de alguien que no tenía ninguna obligación de dártela. A las madres que están lejos de sus hijos leyendo esto, y sé que hay muchas, quiero decirles algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí.
El sacrificio silencioso no es debilidad, es la forma más brutal de amor que existe. Nadie lo va a ver siempre, nadie lo va a entender siempre. Habrá personas que hablen sin saber, habrá momentos en que tú misma dudes de ti, pero la verdad no necesita que alguien la defienda para existir. Existe sola, siempre, y tarde o temprano aparece.